Acompáñenme en esta serie de reflexiones y prácticas que nos llevarán desde entender el miedo en su forma más cruda hasta utilizar herramientas prácticas para distinguir entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control. Cómo la meditación puede ser un escudo contra el tumulto interno y cómo la resiliencia, ese firme bastión contra la adversidad, puede ser cultivada para fortalecernos frente a cualquier tempestad de la vida. Compartan este viaje con aquellos que también podrían estar buscando la serenidad en medio de la tempestad y suscríbanse para no perderse ningún paso de este camino hacia el dominio del miedo. 1. Entendiendo el miedo desde una perspectiva estoica. Para adentrarnos en la comprensión del miedo desde una óptica estoica, debemos primero considerar el miedo no como una fuerza externa incontrolable, sino como una reacción interna que podemos examinar y, en última instancia, manejar con sabiduría y serenidad. Los estoicos, con su agudo discernimiento de la naturaleza humana, comprendían el miedo como una anticipación negativa frente a eventos futuros, una perturbación del alma que nace de nuestros juicios erróneos sobre lo que podría acontecer. Esto, en la práctica estoica, se ve como una oportunidad, no como una sentencia, una oportunidad para ejercitar la virtud de la valentía y el dominio propio. Abordar el miedo, según los estoicos, es un ejercicio de claridad y coraje. Nos instan a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente tememos? ¿Es algo que está dentro de nuestro control? La filosofía estoica nos enseña que debemos diferenciar entre nuestras reacciones emocionales, que son naturales y humanas, y nuestra capacidad para responder a esas emociones con lógica y razón. De este modo, el miedo se convierte en un maestro más que en un tirano, impulsándonos a reflexionar profundamente sobre nuestras percepciones y creencias. Los textos estoicos están repletos de sabiduría acerca del miedo. Séneca, uno de los pilares de este pensamiento, nos dice: no estamos atados a ninguna fortuna, porque lo que la naturaleza nos ha dado es vulnerabilidad, pero lo que nuestra filosofía nos da es fortaleza. Estas palabras resuenan con la idea de que el miedo puede ser una señal, una que nos indica dónde necesitamos aplicar nuestra fortaleza y en qué áreas debemos crecer y aprender. Epicteto, por su parte, proclama que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de su significado. Esto nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones y a reevaluar la forma en que el miedo distorsiona nuestra visión del mundo. 2. La distinción entre cosas controlables e incontrolables. Dentro de la sabiduría estoica yace una verdad fundamental que, una vez comprendida y abrazada, tiene el poder de transformar nuestra relación con el mundo. La distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Esta diferenciación es el núcleo de una vida vivida con serenidad y efectividad. Lo que podemos controlar se reduce esencialmente a nuestras propias acciones, reacciones y juicios. Todo lo demás, el comportamiento de los otros, los sucesos naturales, las grandes estructuras de la sociedad, se encuentra más allá de nuestro dominio directo. Reconocer esta verdad es liberador, pues nos libera de la carga de intentar manejar lo inmanejable y nos centra en nuestro propio poder de cambio. Para practicar esta diferenciación en la vida diaria, uno puede empezar con ejercicios simples de reflexión. Al enfrentar cualquier situación, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces es una invitación a soltar y a enfocarse en tu respuesta ante ello. Si la respuesta es sí, tienes ante ti una oportunidad de acción. Este hábito de cuestionamiento continuo afila nuestra habilidad de discernir y actuar con propósito y calma. Además, podemos entrenarnos para enfocarnos en lo controlable a través de la práctica de establecer intenciones claras y definir objetivos que dependan exclusivamente de nuestras acciones. Por ejemplo, en lugar de aspirar a que un proyecto sea el más exitoso de la empresa, algo que depende de muchos factores externos, proponte trabajar diligentemente y aportar tus mejores ideas, que están completamente bajo tu control. Esta reorientación hacia nuestras propias acciones y actitudes nos permite trabajar con diligencia y aceptación, sin quedar atrapados en la trampa de la frustración por circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Aceptar lo incontrolable, por otro lado, no significa resignación, sino más bien una comprensión profunda de las corrientes de la vida que fluirán como van a fluir,
independientemente de nuestras acciones. Si has llegado hasta aquí, compartan en los comentarios cómo están aplicando estas enseñanzas en sus vidas y qué efectos han notado. 3. Meditación estoica. La meditación estoica es una práctica poderosa y enriquecedora que te invita a sumergirte en el silencio de tu propia mente, con el propósito de cultivar la fortaleza y la claridad necesarias para vivir una vida virtuosa. Es un ejercicio de introspección donde, en lugar de vaciar la mente, la llenamos con reflexiones sobre nuestras virtudes y nuestra conducta, guiándonos a nosotros mismos hacia la tranquilidad a través de la razón y el autoexamen. Este tipo de meditación se centra en preparar el alma para enfrentar el día con serenidad, armados con la sabiduría de los antiguos estoicos que nos enseñaron cómo vivir en armonía con lo que no podemos cambiar. Para comenzar una meditación simple enfocada en vencer el miedo, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y cerrar los ojos. Respira profundamente y centra tu atención en el presente. Reflexiona sobre lo que temes y pregúntate si está bajo tu control. Si no lo está, visualiza cómo ese miedo se disuelve con cada exhalación, liberándote de su peso. Si está bajo tu control, imagina las acciones que puedes tomar para enfrentarlo y sentir cómo con cada respiración te llenas de la fuerza para hacerlo. Con cada inhalación y exhalación, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Dentro de nosotros reside la tranquilidad. Concluye tu meditación con un compromiso de llevar esta tranquilidad contigo durante el resto del día. La práctica regular de la meditación estoica puede ser un baluarte contra el miedo. Al reflexionar sobre nuestros temores en un espacio de calma y razonamiento, les quitamos su poder sobre nosotros. Nos entrenamos para ver el miedo no como un obstáculo insuperable, sino como un desafío que podemos y debemos enfrentar con dignidad y coraje. Esta práctica nos ayuda a internalizar una de las lecciones más valiosas del estoicismo. No somos meramente sujetos pasivos de nuestras experiencias, sino agentes activos capaces de ejercer nuestro juicio y voluntad, eligiendo no ser gobernados por nuestros temores, sino regidos por nuestra propia razón virtuosa. 4. La importancia de la resiliencia. La resiliencia es el corazón palpitante del estoicismo, una filosofía que no promete un camino sin obstáculos, sino la fortaleza para transitar por cualquier terreno. En el núcleo estoico, la resiliencia es el arte de rebotar frente a la adversidad, de mirar al miedo y la incertidumbre, y ver en ellos oportunidades para crecer y fortalecernos. Es la capacidad de mantener la compostura y la ecuanimidad, incluso cuando las circunstancias externas conspiran para despojarnos de nuestra tranquilidad. La resiliencia es, por tanto, una cualidad que podemos y debemos cultivar conscientemente, y el estoicismo nos proporciona el terreno fértil para plantar las semillas de esta fortaleza interior. Desarrollar resiliencia frente al miedo y la adversidad comienza con la aceptación. Es la aceptación de que el miedo es una parte natural de la experiencia humana y que la adversidad es a menudo un elemento ineludible de la vida. Con esta aceptación, viene la liberación de la lucha inútil contra fuerzas más allá de nuestro control. A continuación, debemos comprometernos a actuar de acuerdo con nuestras virtudes y valores, independientemente de las tempestades que puedan surgir. Esto significa adherirse a la acción correcta, incluso cuando el camino es difícil, y recordar las palabras de Epicteto: no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede, lo que importa. En la vida diaria, practicar la resiliencia puede tomar muchas formas. Puede ser tan simple como tomar un momento para respirar profundamente cuando nos enfrentamos a una situación estresante, recordándonos a nosotros mismos que tenemos la capacidad de responder con calma y discernimiento. Puede ser el acto de comprometernos a aprender algo nuevo cada día, fortaleciendo nuestra mente y espíritu. O puede ser el hábito de reflexionar al final del día sobre nuestros desafíos y éxitos, reconociendo nuestros esfuerzos y perdonándonos a nosotros mismos por las faltas, preparándonos para enfrentar el día siguiente con renovada determinación y esperanza. La práctica de la resiliencia es un camino hacia la libertad personal, un medio a través del cual podemos experimentar plenamente la vida, con todas sus vicisitudes. Ejemplos históricos de estoicos que enfrentaron el miedo. La historia del estoicismo está adornada con ejemplos de figuras que no solo enfrentaron el miedo,
sino que lo hicieron con una gracia y una fortaleza que han resonado a través de los siglos. Séneca, tutor y consejero de emperadores, vivió bajo la constante amenaza de la ira despiadada de Nerón. A pesar de ello, sus escritos destilan una serenidad imperturbable, un testimonio de su compromiso con los principios estoicos. Cuando finalmente se vio forzado a suicidarse, Séneca aceptó su destino sin temblor ni vacilación, personificando su enseñanza de que no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir según su naturaleza. Epicteto, que pasó su juventud como esclavo, enfrentó un miedo inimaginable de perder incluso lo poco que tenía. Sin embargo, transformó su sufrimiento en sabiduría, enseñando que la verdadera libertad viene de dentro y que nada externo puede dañar el espíritu de un hombre sin su consentimiento. Esta perspectiva lo liberó del miedo, permitiéndole vivir una vida de profundo impacto filosófico, convirtiéndose en uno de los maestros estoicos más influyentes de todos los tiempos. Marco Aurelio, a menudo llamado el filósofo rey, gobernó el Imperio Romano en un tiempo de guerra y enfermedad. En medio de estas presiones extremas, sus meditaciones revelan un hombre dedicado a la virtud y la razón, luchando por actuar correctamente en un mundo caótico. A pesar de su poder casi ilimitado, Marco Aurelio se mantuvo enfocado en la práctica de su filosofía, una que colocaba la sabiduría por encima del miedo y la compasión por encima de la ira. De estas poderosas figuras estoicas, aprendemos que el miedo puede ser enfrentado y dominado a través de la reflexión, la autodisciplina y una firme adhesión a los principios de la virtud. Nos enseñan que el miedo es una parte inevitable de la vida, pero no debe ser un obstáculo para vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más elevada. La verdadera grandeza, nos muestran, no viene de circunstancias externas, sino de una voluntad inquebrantable de buscar la sabiduría y vivir con integridad, sin importar los desafíos que enfrentemos. Estos ejemplos históricos de estoicismo no son solo relatos del pasado, son faros luminosos que pueden guiar nuestras propias vidas en el presente. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para seguir fortaleciéndose con más contenidos como este. Hasta la próxima.